Vale. Bueno, pues esta es la agenda de hoy. Bueno, bienvenidas todas y muchas gracias a Itziar, Florence y Ana por prepararse las charlas, que lo que comentaba antes, que aunque sean charlas de 10-15 minutos, como digo yo, un poco informales, al final detrás siempre hay mucho curro para prepararlas. Entonces, bueno, vamos a empezar con Itziar, que va a hablar del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco. Luego Florence, que va a hablarnos sobre todo de Europlanet, ¿verdad? Esto clock hoy un poquito al final solo. Exacto. Y eso es. Y luego Ana, que nos va a hablar de las chicas del cielo, que ya veremos exactamente de qué va, ¿verdad? Y bueno, pues yo le doy paso a Itziar. Dejo de compartir. Itziar, cuando quieras. Sí, preséntate un poco también, así, ¿qué haces y así? Vale. Bueno, la pantalla ya se ve, ¿verdad? Sí. Mi pantalla. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todas. Gracias por invitarme. Va a ser mi primera reunión y ya me toca presentar algo. No sé si esto es bueno o malo. Como Irache ha dicho, soy Itziar Garate López, miembro del Grupo de Ciencias Planetarias. Soy astrónoma profesional, más que amateur, porque aunque sí pertenezco a una asociación que, bueno, tiene una parte pequeñita de astronomía, no es una asociación o una agrupación astronómica realmente, es más de naturaleza, que se llama Arcamurca, en mi pueblo, en Zarautz, en Guipúzcoa. Bueno, pues sí que hay un grupito pequeño de unas 6 personas, algo así, pues que estamos interesados en astronomía y hemos conseguido, que no es poco, durante 25 años, en los primeros no estaba yo, evidentemente, pero bueno, hacer una semana de la astronomía. Pero como digo, no somos una agrupación como tal, ¿no? Entonces, hoy, más que como miembro de esa asociación, vengo como miembro del Grupo de Ciencias Planetarias, pues para explicaros un poco qué es lo que hacemos. Ya desde el principio os digo que yo voy a utilizar una presentación que usamos hace una semana para una presentación, bueno, para una celebración de la misión Mars 2020 del rover Perseverance, que no sé si sabéis, lleva 2 años ya en la superficie marciana, somos parte de esa misión. Y bueno, como hicimos una celebración así a todo lo grande, con políticos y todo, pues Agustín Sánchez La Vega, que es el líder y el director del grupo, usó esta misma presentación para hablar del grupo y bueno, me ha venido de lujo. Así que con su permiso, eso sí, voy a usar la misma presentación, saltándome un poco esos datos o esas diapositivas que estaban más preparadas para los políticos. Entonces, bueno, pues como ya he dicho, estamos en la Universidad del País Vasco, en la Escuela de Ingeniería, porque Agustín Sánchez La Vega es ahí donde consiguió su plaza. Todo el mundo se extraña de que estemos en la Escuela de Ingeniería y no en la Facultad de Ciencias o de Física, pero es esa la razón simple y llana, que el fundador fue allí donde consiguió plaza y punto. Eso fue en el año 1986, cuando él defendió por primera, bueno, la primera tesis doctoral en astronomía de la Universidad del País Vasco, pero el grupo tal cual nace casi 10 años más tarde, en 1995, con más o menos 6-7 personas, todos hombres en aquella época. Afortunadamente ahora, casi 20 años más tarde, pues ya somos una quincena y 4 de los miembros somos mujeres, no llegamos al tercio, pero casi, y las 4 tenemos plaza fija o casi. Estamos en una época un poco mala en cuanto a doctorandos, porque los 4 que tenemos son chicos, pero justo las 3 previas hemos sido chicas y hemos conseguido entrar como miembros fijos del grupo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que más bien vengo a explicaros, ¿no? La ciencia, pues el nombre lo indica bien, nos dedicamos a planetas del sistema solar que tengan atmósfera, porque realmente lo que investigamos son las atmósferas, no hacemos ni superficie, ni geología, ni astrobiología, ni estructura interna, ni nada de ello. Hemos tocado básicamente todos los planetas del sistema solar que tengan atmósfera, salvo la Tierra, porque eso sería meteorología de todos los días, ¿no? Pero bueno, somos meteorólogos planetarios, que digamos, Mercurio no tiene atmósfera, con lo cual nada, pero bueno, desde Venus hasta Neptuno hemos tocado todos los planetas. Los fuertes han sido los gigantes, siempre, desde el principio. Venus y Marte pues siempre han estado como en un segundo plano hasta que llegó esa misión de Mars 2020 donde somos parte del equipo y entonces en estos últimos años pues está dándolo todo. ¿Qué es lo que estudiamos de estas atmósferas? Pues básicamente tenemos 2 líneas de investigación.
Una es dinámica, es decir, movimiento de esas atmósferas, distintas nubes, distintas alturas, cómo se forman esas nubes, si se generan tormentas, cómo evolucionan, de qué tipo son, pues en cuanto a forma, colores, cómo varían en latitud y qué es lo que les hace variar, si hay estacionalidad, si hay periodicidad, etcétera, etcétera. Y la segunda línea es el transporte radiativo de radiación, no radiactivo con C. Y es básicamente estudiar un poco cómo interacciona la radiación solar, la luz que nos llega del Sol, en cada una de las atmósferas. Pues cómo se distribuye, cuánta parte de esa radiación es absorbida en la atmósfera y cuánta llega a la superficie, si las partículas con las que se encuentra en atmósfera pues distribuyen esa luz de una manera u otra, etcétera, etcétera. Entonces tampoco hacemos composición química, por ejemplo, no nos fijamos en ese tipo de cosas, aunque a veces pues sí tenemos que tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Como veis aquí en esta imagen, pues sobre todo Agustín, que es el que más background, más experiencia tiene, pues tiene más de 100 artículos, algunos de ellos muy buenos que han sido portada, pues como veis hay 4 veces, por ejemplo, en la revista Nature. De hecho, Agustín es Premio Euskadi de Investigación, es medalla David Gates de la Unión Geofísica de Europa, tiene muchísimos galardones, etcétera. Entonces, bueno, nosotros le seguimos un poquito por atrás, pero en eso estamos. Y por último, en este último año hemos empezado un poco también, tenemos ya un estudiante de doctorado investigando las atmósferas de exoplanetas, intentando caracterizar también un poco, en la medida de lo posible, ese movimiento o esa presencia de nubes, etcétera, en planetas alrededor de otras estrellas. No es lo único que hacemos, tenemos un poco de desarrollo tecnológico, tenemos por ejemplo una cámara que nosotros mismos diseñamos y construimos, bueno, nosotros no ensamblamos las piezas evidentemente, pero en colaboración con empresas del sector aquí en Euskadi, pues diseñamos y construimos una cámara para planetas, para observar planetas del sistema solar, PlanetCam, que tiene 2 canales, infrarrojo y visible, y que hoy en día está en todo momento en Calar Alto, y aunque es verdad que el casi 100% del tiempo lo usamos nosotros, realmente está a disposición de cualquier observador del observatorio de Calar Alto en Almería. También somos los que gestionamos desde hace años, bueno, quienes crearon y gestionan un archivo de imágenes planetarias, PEBOL, que quizás algunas conozcáis. Básicamente recogemos, bueno, sobre todo imágenes de la comunidad amateur, imágenes de planetas, que luego nosotros o nuestros colaboradores profesionales usamos muchísimas veces para uso científico o bueno, para sacar ciencia de ellos, y tenemos unas cuantas publicaciones con esas imágenes amateurs. Pero en los últimos años también hemos ido añadiendo, y la idea es seguir haciéndolo, añadir imágenes de misiones, de JunoCam, por ejemplo, de la cámara JunoCam de la misión Juno, que está observando Júpiter. Ya tenemos algunas imágenes navegadas, es decir, mapas a disposición de cualquiera que entre en ese archivo de imágenes. Hemos participado como equipo científico, como parte del equipo, en varias misiones, en la antigua Venus Express, por ejemplo, en el instrumento Virtis. Hoy en día participamos en 2 misiones de Marte, una ya bastante antigua, Mars Express, donde usamos la cámara VMC, que es una webcam, básicamente, no fue construida para hacer ciencia, pero nosotros comprobamos que se podía hacer algo de ciencia con ello, pedimos financiación a la Agencia Espacial Europea y permiso, evidentemente, para usar esos datos para hacer ciencia, y nos lo concedieron. Y como os he dicho, pues la gran misión ahora mismo es Mars 2020 en el rover Perseverance, en el instrumento MEDA, que si no lo sabéis es una estación meteorológica diseñada y construida en el Centro de Astrobiología, y donde desde el principio, desde el momento del diseño, pues nosotros fuimos parte. Y luego, en un escaso mes, va a lanzarse a Júpiter y a su sistema de satélites o de lunas la misión JUICE de la Agencia Espacial Europea, y allí también vamos a ser, somos parte del equipo científico en 2 de las cámaras, en 2 de los instrumentos, MAGIS y Janus. Esto me lo voy a saltar un poco rápido, luego si os interesa puedo explicarlo más, pero bueno, como digo, esta presentación
fue creada realmente para esa celebración del Mars 2020, entonces la ciencia que hemos estado haciendo con esta misión y con este instrumento MEDA, Mars Environmental Dynamic Analyzer, pues está un poco más desarrollada, ¿no? Pero básicamente en los 2 años que lleva allí el rover, pues hemos colaborado en 18 artículos científicos, algunos de ellos muy importantes, los nombres subrayados en rojo son los miembros de nuestro grupo, yo no estoy ahí como... bueno, porque yo estudio más la atmósfera de Venus, no la de Marte, pero bueno, como vengo a hablar del grupo, pues me toca hablar de ellos. Y hemos analizado, por ejemplo, pues aquí en la primera gráfica os muestro cómo varía la presión a lo largo del año marciano, y se ve claramente que esos máximos y mínimos, ¿no?, que son debidos a la condensación de los casquetes polares, que en verano o en invierno pues, provocan unos cambios de presión en toda la atmósfera que bueno, se notan en todo el planeta, ¿no? Y entonces son muy claros. O en la gráfica de abajo, cómo cambia la temperatura a lo largo de un día en Marte, ya que este instrumento mide cambios de presión, de temperatura, velocidad del viento, humedad relativa, etcétera, etcétera. Entonces es una estación meteorológica completa. Que seamos parte de esas misiones no significa que no usemos datos de otras. Aquí tenéis una lista así bastante larga de todas las misiones una vez de que hagan esos datos públicos, evidentemente, con lo cual todo el mundo, incluyendo vosotras, podríais usar esos datos yendo a los archivos de cada una de las agencias, NASA o ESA, y evidentemente pues nosotros también hacemos uso de esos datos. Y en el futuro, bueno, Lluís estaba en la diapositiva previa o un par de diapositivas antes, pero también tenemos intención, y parece que están a punto de aceptarlo, el que seamos parte de la misión Envision de la Agencia Espacial Europea a Venus. Como sabréis, en la década de los 30 la Agencia Espacial Europea mandará una misión a Venus y la americana 2, entonces en la europea parece que vamos a poder participar y evidentemente seguiremos también pidiendo tiempo de observación en los grandes telescopios, en el Hubble, en el James Webb, etcétera, ¿no? Y ya un poco para ir terminando, que creo que ya llego a los 15 minutos, quiero hablaros de un poco de la formación que hacemos, porque somos profesores, estamos en la Escuela de Ingeniería, la mayoría de las clases las hacemos dando física general en primero, etcétera, pero también tenemos asignaturas optativas y un máster propio de Ciencia y Tecnología Espacial. Es un máster que tiene 2 ramas, Ciencia y Ingeniería. Tenemos una aula específica para ello, con 25 plazas, y tenemos también un par de telescopios o un observatorio para las prácticas. Quien conozca Bilbao y sepa dónde está la Escuela de Ingeniería sabe que el edificio de al lado es el Estadio de San Mamés. Con lo cual no hacemos ciencia profesional con los datos recogidos en este observatorio. Está más bien dirigido a trabajos fin de máster, fin de grado, es decir, prácticas de alumnos. Pero bueno, tenemos un telescopio de 50 centímetros para la noche, un telescopio nocturno, y 3 más pequeñitos de 15 centímetros en calcio alfa y visible para observación solar. Y luego tenemos otro par de telescopios fijos en Calar Alto, pero como digo, todo para prácticas de alumnos de este máster. Bueno, ya he dicho, la rama científica ha dado en las 14 promociones unos 16 doctores, que no está mal, y la rama ingenieril está muy bien valorada porque tenemos mucho contacto con las empresas del sector aquí en Euskadi, entonces casi nos quitan los alumnos, la verdad, pero bueno. Y bueno, y si conocéis un poco el grupo, sabréis que somos bastante activos en cuanto a la divulgación. Casi la mitad del grupo somos asiduos en actividades divulgativas, charlas, colaboraciones en radio, bueno, actividades en escuelas, colegios, etcétera, tanto en euskera como en castellano, aunque los de euskera nos toca repetir más, pero bueno. Y bueno, y que si nos conocéis también sabéis que somos bastante, creo que poder decir, que somos bastante activos en colaborar con amateurs, no solo por ese archivo de imágenes que tenemos, ¿no?, PEGOL, sino también por los artículos, porque contactamos con amateurs directos y porque organizamos reuniones. Ahora, la siguiente charla, Florence nos explicará lo que es Europlanet. El grupo de ciencias planetarias pertenece a este proyecto, pero antes de eso también organizábamos ya reuniones entre profesionales y amateurs, pues para ayudar en una misión concreta o en general, en todos los EPSCs, en todas
grandes congresos planetarios europeos, casi somos nosotros quienes organizan estas reuniones, ¿no? Entonces, bueno, si hay alguien en la sala que nos conoce, genial, hola, y si no nos conocéis, pues que sepáis que con nosotros, si hacéis observación planetaria, podéis colaborar todo lo que os apetezca. Y creo que a partir de ahora todo es más bien en esta presentación politiqueo, datos para el Lendakari que vino a la celebración, así que yo lo voy a dejar aquí y bueno, muchísimas gracias por invitarme y por atender. Muchas gracias, Itziar. Qué guay. Pues yo sí que conozco un poco la escuela de ingenieros. Y ya, bueno, ya te comentaba antes, yo que estudié ahí ingeniería y y Agustín fue profesor de física. Yo tengo Sí, una muy buen pregunta. profesor, además. Sí, súper bien. La verdad que a mí me encantaba, muy majo. Sí, sí. Pues, bueno, hace ya un montón de años, claro, yo en el 2013, pues hace 20 años terminé. O sea Sí, sí, es que, bueno, ya lleva años, tiene mucho expertise. Sí, has dicho desde el 85. Sí, sí. Jope. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta o empiezo yo? Yo tengo una. Rompo hielo. Adelante. Bueno, estudiáis la atmósfera de los planetas del sistema solar, pero ¿la atmósfera de la Tierra también se estudia de la misma manera? O sea, nosotros la conocemos desde dentro, digamos, pero ¿se hacen los mismos estudios también desde fuera? Porque ahí tienes la ventaja de que tienes la información de dentro del planeta y la de fuera. Exacto, o sea, conceptualmente sí que se hacen los mismos análisis, pero la cantidad de datos que tienes y la cantidad de perspectivas que tienes, puntos de vista y la cantidad de tiempo de observación que tienes no tiene nada que ver. Entonces, los estudios están muchísimo más avanzados y son mucho más detallados, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, a Venus, al planeta Venus, ahora mismo tiene un orbitador que le está observándolo todos los días y en una órbita concreta, con lo cual no puede observar todo el planeta y no puede observarlo en todo momento, evidentemente. Y por fortuna, en la década que viene va a haber 3, pero ha habido años, ha habido momentos en los que no había ninguna misión y no teníamos datos, al menos casi in situ o in situ. Desde Tierra siempre puedes mirar y obtener algo, pero nada más. En cuanto a la atmósfera terrestre, tienes 50.000 estaciones en superficie, tenemos 50.000 satélites en todos los canales posibles, de todos los gobiernos posibles, entonces la cantidad de datos y el detalle, la resolución es mucho mayor. Pero conceptualmente sí que es el mismo estilo de estudio, la misma... pues las mismas líneas de dinámica, de cómo se mueven los fenómenos meteorológicos, de cómo se forman o el transporte radiativo, lo que he dicho de cómo interactúa esa energía, cómo se divide. Además, luego aquí tenemos el mar, entonces hay diferencias si tienes continente-mar, etcétera. O sea, conceptualmente no varía mucho, pero la enorme cantidad de datos hace que luego en el día a día, en la practicidad, pues sea distinto. Yo también tenía una pregunta. Dime. Decía, explícanos algún detalle de Venus o algún estudio en el que tú hayas participado, algo que te llamara mucho la atención o que sea bueno que nos expliques. Vale. Yo, por ejemplo, lo que mejor domino es lo que yo estudio, evidentemente, y ha sido los vórtices polares de Venus. En casi todos los planetas tenemos vórtices en los polos. Bueno, vórtices son estructuras que giran en torno a sí mismas, ¿no? Lo que podría ser un huracán, por ejemplo. Y en Venus lo que pasa es que tenemos un vórtice enorme en cada uno de los polos, lo vemos como estructura de nubes, vemos nubes girando y circulando en torno a ellas mismas, que todos los días tienen una forma distinta, pero siempre están allí. Por ejemplo, la misión Venus Express, que estuvo orbitando el planeta durante 7 años y observaba el polo sur, por ejemplo, todos los días, cada día, siempre el vórtice siempre estaba allí, no se destruye, no llega a desaparecer, pero cambia de forma constantemente y cada día tenía al menos una forma distinta. Y eso no es tan habitual. En la mayoría de atmósferas del resto de planetas vemos formas bastante regulares y que se mantienen más en el tiempo. No sabemos por qué cambia tanto. Un huracán en Tierra, por ejemplo,
coge energía o recibe energía del agua, del mar. En cuanto llega a tierra, al continente, es cuando pierde esa intensidad, ¿no? Entonces, la fuente de energía en los huracanes está bien claro. En Venus no es esa, evidentemente, no hay mares, no hay océanos, y además estas estructuras están muy altas en la atmósfera. Entonces, sabemos que son las más variables, sabemos que son una de las más constantes, pero todavía no entendemos cómo varía. Sabemos que tiene una estructura que lo confina, porque normalmente esos vórtices tienen algo más de temperatura que el resto de la atmósfera, pero siempre están rodeados por un collar frío que le llamamos, y empezamos a entender cómo se genera ese collar frío, que es debido a varios efectos de la radiación, de cómo, pues lo que decía, de el tipo de partícula que existe parece que absorbe menos el calor que le llega del sol y por tanto tiene menos temperatura, y eso evita que se extienda más el vórtice, ¿no? Aunque en general, bueno, sigue teniendo el tamaño de Europa, de nuestra Europa. Entonces, bueno, es bastante. No sé, otro fenómeno de Venus muy peculiar es que la atmósfera en general va muy deprisa, es lo que llamamos superrotación, y eso también lo estudiamos. Sabemos cómo se mantiene hoy en día, pero todavía no está del todo claro cómo se generó en su día. Venus como planeta es un planeta que rota muy lento, pero su atmósfera va 60 veces más rápido. La atmósfera da una vuelta al planeta en tan solo 4 días, mientras que el planeta sólido, la parte roca, necesita 240 días, ¿no? Eso solo se da ese fenómeno en Venus, así de brutalmente en Venus, y algo más suavemente en Titán, en la luna de Saturno. Así que todavía también, como digo, a estudiar, y es lo que, por ejemplo, yo hago. Yo me enfoco más en Venus, y por tanto esos dos fenómenos son lo que más trabajo. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Nada, vale. Pues muchas gracias, Itziar. A vosotras. A mí me das envidia. Estás ahí al lado y trabajas con ello. Bueno, bueno pues Florence, cuando quieras. Ay, ¿qué me ha salido? Un segundito. Bien. Vale, pues puedes darle a compartir y empieza tu charla. De acuerdo. A ver, un momento, que vuelvo al inicio. Un momento. Uy. A ver si así. No puedo ir por atrás. Un momento. Momento. Tú tranquila. Ahora. Mira que cuando lo probamos va súper rápido, ¿no? Lo dejan de probar y... Bueno, creo que ahora sí. Sí, ahora ya se ve bien. Es la primera. Sí, pero quiero ponerlo ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues es un placer estar aquí con vosotras para pues, compartir una experiencia amateur con el Europlanet Telescope Network. ¿Qué es el Europlanet? ¿No? El Europlanet pues, es una entidad, ¿no? Es una entidad europea, como no. Esa entidad pues, encuentra su origen en la misión Cassini-Huygens, exactamente, que fue una misión pues, que se lanzó en el año 97 y llegó a Saturno en el año pues, 2004. Y bueno, en aquella misión los países europeos pues, participaban, sí, pero cada uno de manera individual. Es decir, bueno, pues Italia hacía esto, España hacía lo otro, Francia no sé qué, pero no había una coordinación. Y claro, cuando la sonda pues llegó a Titán, empezaron a caer una lluvia de datos. Claro, no había un organismo único que pudiese coordinar pues, todos estos análisis y todos
toda esta ciencia, digamos. Y fue así pues como nació la entidad Europlanet. Porque la ESA no, claro, ellos pensaron en la ESA primero, pero la ESA no tenía la capacidad de financiar un proyecto tan grande, ¿no? Así que fue la Unión Europea en sí. De hecho, Europlanet hoy en día depende de la Comisión. Huygens, bueno, con motivo de esta charla, pues he investigado un poco lo que fue esa misión. La verdad es que fue una revolución en su momento. Supongo que Itziar sabe más que yo de esto, pero todavía en la web de la ESA, por ejemplo, hay más de 1000 imágenes de aquella histórica misión, porque realmente la sonda Huygens aterrizó en el satélite. Fue una hazaña. Y bueno, pues con esto nace el organismo Europlanet, primer presupuesto para 4 años, 2 millones de euros, ahora de 2020 a 2024, bueno, 10 millones de euros. ¿Sus objetivos cuáles son? Básicamente sistema solar y exoplanetas. ¿Y cómo los enfoca? Pues investigación. Los profesionales junior, que se llama en inglés Early Career Professionals, no he sabido traducirlo muy bien, pero ya me entendéis, y luego también hace mucho hincapié en la divulgación. Y entonces, pues aparece el Europlanet Telescope Network. El Europlanet le pareció una buena idea en negociar con los diferentes observatorios tiempos, noches, condiciones, precios, para luego ellos decidir qué se hacía pues, con estos tiempos, estas infraestructuras. Y entonces pues nace lo que ellos llamaron el Europlanet Telescope Network. Aquí le tenéis, veis aquí el logotipo, los objetivos, asteroides, cometas, exoplanetas y sistemas planetarios. Veis aquí abajo en ese pequeño plano, pues os da una idea de dónde se ubican estos telescopios. No solo están en Europa, hay alguno en Chile, por ejemplo. En España pues tenemos el Teide, Calar Alto y recientemente también se añadió Javalambre concretamente. Pero podéis ir realmente a toda Europa pues para pedir tiempo y observar en alguno de esta lista. Esto es lo que hicimos. Aquí tenéis esta lista, una lista extremadamente detallada de todos los telescopios que se pueden utilizar. Va el nombre, la ubicación, por ejemplo, el tamaño del telescopio, si tiene lo que llamamos modo servicio, es decir, que hay un astrónomo de soporte allí que maneja el telescopio o no. El precio también, que está fijado, porque la noche de telescopio, si se pide la financiación a Europlanet, pues la paga directamente Europlanet. Ya han negociado estas condiciones, también te indica quién es responsable, a quién escribir, en fin, toda la información necesaria. Y bueno, pues aquí Mercè Correa, que está aquí, un beso, Mercè Correa y yo, pues nos lanzamos, hicimos una primera prueba. Y, bueno, seguimos un taller y pensamos, pues, oye, vamos a probar, ¿no? Y probamos en el 2021 con la observación de un tránsito de exoplaneta. Mercè ya estaba colaborando con ExoClock y metimos un proyecto para luego publicarlo en ExoClock. ExoClock es un proyecto europeo también de apoyo a la misión Ariel. La misión Ariel es un proyecto de la ESA que pretende lanzar un satélite hacia el año 2029 que va a observar las atmósferas de los exoplanetas, específicamente sus atmósferas. Entonces, en el ExoClock hay exoplanetas con atmósferas, preferentemente. También estudiará no solo esa parte, sino el hecho de que
cuando el planeta pasa delante de su estrella, como veis aquí en el esquema aquí abajo, pues si el exoplaneta tiene una atmósfera, llega un momento en que la luz de la estrella cruza la atmósfera del exoplaneta. Y ahí pasan cosas que también dan información no solo sobre la atmósfera del exoplaneta, sino también sobre la estrella. Y eso también se va a estudiar con motivo de esta misión. Y bueno, pues nosotras pedimos tiempo el 15 de octubre de 2021 para un exoplaneta WASP 156b con una profundidad de 6 milimagnitudes. El tránsito fue positivo, las medidas correctas, se publicó en la web del ExoClock y el IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, que se hizo ahí en el IAC 80, pues el IAC, la verdad, fue sorprendido por el resultado, la verdad. No se esperaban que un telescopio como el IAC 80 centímetros, está en Tenerife, pues pudiera llegar a detectar una bajada de magnitud tan pequeña. Y bueno, pues así nos preguntaron, oye, ¿podríamos publicar esta hazaña vuestra, ¿no? Porque realmente es excepcional y no... Y pues claro, y allí pues salió en la web del IAC que el telescopio del IAC 80 pues, detectaba ese tránsito. Y bueno, pues esto nos animó a seguir utilizando la red de Europlanet. Lo hicimos en el 2022 y en el 2023. También tenemos más noches en curso. ¿Cómo hacerlo? Yo lo dividí en tres grandes partes. La primera, definir el objetivo que te interesa, qué noche necesitas. Y lo primero es contactar con el observatorio, no con el Europlanet, sino al menos lo hicimos así, contactar primero con el observatorio, hablar con ellos, conseguir las noches, que ellos te aprueben tu proyecto científico que has de presentar. Y entonces, una vez hecho esto, nosotras hicimos exoplanetas, hemos seguido presentando solicitudes al IAC para observar tránsitos de exoplanetas. Entonces, el paso 2, pues ya una vez que ya teníamos el tiempo autorizado, pues hemos solicitado los fondos a Europlanet. Europlanet financia la noche del telescopio, pero también, si quieres viajar, financia el viaje, el hotel, la comida incluso también. Y bueno, ha funcionado perfectamente. Lo hicimos 2 de nuestro grupo y pudimos ir a Tenerife a observar al pie de telescopio. Tercera fase, pues la fase de una vez que ya observas, bueno, te lo pasas bien porque es la mejor parte, ¿no? Observar, analizar los datos, pues naturalmente hay que justificar y aportar a Europlanet pues, el informe de lo que ha pasado, lo que al final Europlanet ha financiado. Aquí Europlanet agradece mucho que se publique, ¿no? Que tus observaciones pues, sirvan para alguna publicación. Y en el ExoClock pues, es el caso, se publica en la web, pero también se publicó hace poco toda una relación de observación de tránsito como paper. Bueno, en detalle, digamos que la parte que da más trabajo es el documento, el primer documento que se tiene que redactar para presentar al observatorio. Primero, el objeto con todas sus características. En realidad es como preparar una sesión astronómica cualquiera, ¿no? Las características de la estrella, la profundidad, en nuestro caso, de la bajada de magnitud, si existen observaciones recientes o no, las condiciones, la distancia a la Luna, bueno, en fin, como cualquier otra sesión astronómica. Nosotras nos dirigimos al IAC 80 en Tenerife a través del organismo en sí. Ojo que hay
plazos para presentar solicitudes. Y yo he visto que en cada observatorio pues, tiene plazos de solicitud de tiempo pues, distintos. Unos son cada semestre, unos son cada trimestre, por ejemplo, y no siempre cuadra con el trimestre natural. Hay que fijarse. Y en los donde yo he buscado también la solicitud de tiempo se manda vía la página web, y en el IAC concretamente es vía la web. ¿Qué pinta tiene una justificación científica? Pensar que Merce y yo, bueno, abrimos un poco esta parte, somos amateur, no somos físicas, pero pudimos hacerlo, pudimos redactar esta justificación científica. Por eso os la enseño para que veáis que no es imposible para amateur hacerlo, sino se puede hacer. Aquí pues la primera parte explicábamos la misión, un poco describir la misión Ariel y la página de Exoclock, el proyecto de Exoclock. Hablas pues, de tu objeto, aquí era TOI 1272, que aún no lo hemos observado, es para este semestre. TOI significa Test Object of Interest. Luego, pues los detalles más científicos, ¿no? Más técnicos, los que describen la estrella, los que describen el exoplaneta en sí, un poco, bueno, nada que no sepáis, vamos, magnitudes, periodos, todo esto se puede hacer. Las efemérides, a qué hora empieza el tránsito, a qué hora termina, una hora antes, una hora después, la altitud en ese momento que tendrá la estrella. Y bueno, las diferentes condiciones que necesitamos, el tiempo de exposición, bueno, en fin, nada que no conozcáis. Después, en detalle, la segunda parte, que es pedir la financiación a Europlanet. Más o menos el contenido del documento a nivel científico es el mismo que lo que ya hemos preparado para el observatorio. 3 páginas máximo. El precio por noche varía con cada telescopio, según sea más grande, más pequeño, bueno, depende de los acuerdos a los que hayan llegado. Y como he dicho, cubren los gastos de viaje, es una oportunidad también de poder viajar y conocer otros observatorios en toda Europa. Aquí pues tenéis un poco cómo se presenta el documento que se envía a Europlanet para solicitar la financiación. Y veis aquí abajo, por ejemplo, en este caso habíamos pedido 300 euros para el viaje, 100 euros de alojamiento y 800 euros es el precio que se paga para una noche del IAC 80. Total, bueno, 1.200 euros. Y bueno, una vez que presentas tu solicitud, pues si todo va bien y empiezan diciendo I am happy, es que todo ha ido bien. Aquí pues era una de las aprobaciones de que podíamos ir a observar en Canarias y también nos financiaban el viaje. Fuimos dos personas, y claro, pues ahí esperando a que llegue el día y prepararse para viajar. Y ahí fue la tercera parte, que es observar, analizar y justificar. Observar, pues ahí veis una imagen del Teide y una del IAC 80, que cuando no lo ve dice, bueno, 80 centímetros, ya conoces uno de 50 y no es tanto. Oh, cambia mucho, muchísimo. Y bueno, tuvimos varios tránsitos, estos son del año 2022. Aquí tenéis pues, tres ejemplos de lo que se consiguió desde ahí. El futuro del Europlanet Telescope Network, esto lo he añadido a última hora, el 28 de febrero, hace una semana, recibimos pues, una comunicación de la persona que nos lleva las solicitudes y un poco el tema administrativo. Pues nos están diciendo que este proyecto acaba en julio del año que viene.
Dado el tiempo, dice, dado el tiempo para vosotros, para observar y para nosotros luego recibir los informes, las facturas y procesar todo esto, pues podemos aceptar propuestas para observar hasta enero o febrero del 2020. Bueno, esto es un poco una ducha fría porque, bueno, es una oportunidad que la hemos utilizado mucho, la hemos compartido con más gente. La primera fue Merce y yo, pero luego se ha añadido un equipo bastante más grande. Bueno, pues a lo mejor pues, se nos acaba la opción. ¿Qué nos han comentado? Pues no es que vaya a desaparecer del todo esa red de telescopios, pero sí se va a incorporar a otra red que ya existe a nivel europeo que se llama Opticon. Opticon significa Optical Infrared Coordination Network for Astronomy. Es un proyecto financiado por el Horizonte 2020, ¿no? El Horizonte 2020, que cuenta, claro, con infraestructuras mucho más grandes, un diámetro, pues ya lo ven, de 1 a 4 metros de diámetro. En esta relación de telescopios, pues encontramos el Carlos Sánchez, que está ahí al lado del IAC 80, el Liverpool, el NOT, el William Herschel, el Telescopio Nazionale Galileo. Aquí tenéis pues la lista completa, Calar Alto, alguno también, pero ya son telescopios, ya lo veis, más grandes. El consorcio allí pues incluye universidades de toda Europa y en España especialmente incluye el CSIC y, como no, el IAC, es inevitable con tantos telescopios ubicados allí, ¿no? Los objetivos de Opticon, pues un poco lo mismo que los del Europlanet Telescope Network, ¿no? Un acceso transnacional a unas infraestructuras determinadas para trabajos de investigación astronómica. También desarrolla mucho el tema de instrumentación, hacen mucha investigación en ese aspecto, en óptica adaptativa, cámaras ultra rápidas, materiales fotosensibles. Bueno, en la web he visto muchas cosas. Uno de los proyectos que sí conocemos, por ejemplo, es el software Gaia Alert, ¿no? Lo conocemos todos. Allí en esta página web podéis ver más información. Es una web con muchísimo contenido. Y bueno, la pregunta ahora, ¿aceptarán solicitudes de amateur? ¿Cómo lo van a gestionar? ¿Cómo lo van a organizar? Bueno, pues vivir para ver. Conclusión, Europlanet Telescope Network es una red a vuestra disposición, es una oportunidad única, una experiencia inolvidable. Si los exoplanetas os interesan, os atraen, pues colaborad con el proyecto ExoClock. Hay una conferencia en la FAE, estaremos Merce Correa, Anastasia Kokori, que es la líder del proyecto ExoClock, estaremos en la FAE el 30 de marzo a las 8 para explicar concretamente y con más detalle el proyecto ExoClock. Queda un año, pues nos queda para usar el Europlanet Telescope Network. Si seguirá, bueno, pues ya veremos. Y muchísimas gracias. Si tenéis preguntas, pues aquí están. Muchas gracias a ti, Florence. Súper interesante. Madre mía. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo alguna. Bueno, ¿Cómo elegís los objetivos? ¿Tienes ya un conocimiento previo o cómo vas a buscar? Porque yo no sabía por dónde empezar para... sí, bueno, los objetivos en ExoClock es una base de datos con, no sé si hay 1000 exoplanetas a lo mejor o por allí. Y entonces ExoClock fija un grado de prioridad a cada uno de ellos, ¿vale? Entonces,
Hay el low, el medium y el high. ¿Qué elegimos para un observatorio como el IAC 80? Pues high priority. Es decir, son exoplanetas difíciles por un motivo o por otro. O porque la bajada de magnitud es muy, muy, muy pequeña, o porque en algún caso puede ser high priority o alerta. Alerta es cuando el exoplaneta pues, tiene una órbita muy excéntrica, con lo cual no se conoce muy bien o varía su momento de tránsito, ¿vale? Tiene una variación, no llega a la hora, sino que varía mucho. Entonces, pues en base a esa página web ExoClock hemos escogido objetos pues, de alta prioridad o de alerta, como los llaman también, donde no hay observación, por ejemplo. Hay algunos de estos, cuando solicitamos el tiempo al IAC, no tenía ninguna observación, ni en el ExoClock, ni en el ETD, ni en el TESS. Hay exoplanetas infraestudiados, infraobservados, y bueno, pues estos son los que vamos a buscar. ¿Y qué conocimientos necesitas para analizar los datos? Bueno, para analizar los datos, claro, Merce y yo somos observadoras. Es verdad que al inicio me he olvidado quizás de presentarnos. Somos observadoras de estrellas variables, con lo cual sí que teníamos ya un conocimiento de fotometrías. Entonces, con esta base ya, en ExoClock lo que han hecho es desarrollar un software que se llama HOPS, H-O-P-S, que permite hacer todo el análisis con las imágenes que tú obtienes para determinar un tránsito. Y eso facilita muchísimo el trabajo de análisis de las imágenes. Tienes que aprender un poco a utilizar este programa, ¿no? Naturalmente es un aprendizaje, pero es una herramienta que permite que todos los que observamos para ExoClock usemos la misma herramienta. Y con esto, pues, aprendes este programa y te permite sacar las curvas que os he enseñado antes, proceden de este programa. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo pregunta no, pero sí un comentario, lo poco que pueda añadir sobre el futuro de Europlanet. Sí. No voy a aclarar mucha cosa, porque ni siquiera nosotros sabemos. La red de Europlanet nace de un proyecto, de una petición de, bueno, se llama Infraestructura de Investigación, Research Infrastructure, que cubre 4 años. Por eso, pues se acabará el año que viene, 24, y de ahí que se acabe la red de telescopios tal cual, ¿no? O esta financiación que tenemos para pagar gastos de servicio de telescopio, viajes, etcétera. La idea es entrar en un nuevo proyecto todavía mayor y mucho más ambicioso, en el que, claro, como la red ya está creada, pues no puedes repetir el mismo objetivo, y entonces el nuevo objetivo sería fusionarlo con el Opticon y crear una red todavía mayor. Todo lo que se baraja hasta ahora sobre papel sigue siendo mantener las líneas de trabajo, aunque la red sea más grande, que todo funcione parecido. Pero sinceramente, cuanto mayor la red, cuanto mayor los telescopios, mayor es la competencia y más difícil será conseguir tiempo. Entonces no puedo prometer, uno, ni que saldrá el proyecto, porque quizás la Comisión Europea no financie este proyecto. Si sale el proyecto que en esa nueva red de fusionar Opticon con la red de telescopios Europlanet, tampoco puedo garantizar que los amateurs puedan pedir tiempo de observación, porque sinceramente no lo sé, no me han informado de ello, pero si pudieran, será mucho más competitivo. Entonces, mi recomendación sí que es que en este último año de la red de Europlanet, en el que aún podemos solicitar tiempo y podemos usar esa red, que lo hagáis todo lo posible para enseñarles a quienes deciden que es una red que vale, que es útil, que los datos que se obtienen son buenos, son para hacer ciencia,
y que necesitamos la participación de la comunidad amateur para ese posible fusionamiento con la otra red y que lo hagan efectivo y no quede solo como un objetivo en papel, ¿no? Pero como digo, todo está muy abierto también. Ahora a finales de marzo es cuando hay que solicitar, o a primeros, no me acuerdo, pero ahora en marzo era la solicitud de ese nuevo proyecto y veremos si la Comisión Europea lo concede o no y bajo qué términos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta aclaración, porque claro, nos quedamos, ya te digo, es súper reciente lo que nos han comunicado y bueno, pues nos quedamos así un poco decepcionados, ¿no? A Es que ver. como ya sabéis cómo funciona esto, va por proyectos, la financiación no es para siempre y en cuanto acaba el proyecto de los 4 años, pues se acaba la financiación que te prometieron. Entonces, al fin y al cabo, como es una red de telescopios en el que, como tú bien has explicado, Europlanet lo que hace es financiar esas observaciones, pero realmente es el observatorio quien decide dar o no dar ese tiempo de observación. Entonces, en cuanto se acaba el proyecto, se acaba la financiación y es una pena, evidentemente es una pena generar una red y generar unas vías si luego le vas a dar fin. Entonces, la idea es seguir, pero dependemos de si nos dan ese nuevo proyecto y quien ha decidido pedirlo a lo grande. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde el Grupo de Ciencias Planetarias somos un poco... Nos da un poco de miedo, nos parece que es demasiado ambicioso, que ya no es solo planetas, se han metido en astronomía mucho más, abarcando muchas más cosas y que igual no es tan fácil de que acepten el proyecto. Claro, nosotros como amateur también nos da miedo, porque ¿cómo vamos a competir con profesionales? Olvídate, es que claro. Sí, exacto. Y que ya 4 metros de telescopio es un telescopiazo, entonces habrá mucha competencia. Bueno, si conservan esos telescopios más o menos pequeños para profesionales, como pueden ser pues 40, 80, metro 20, para profesionales, a ver, sigue siendo un poco pequeño, ¿no? Para muchos de vosotros. Sí. Bueno, a lo mejor, o si dentro del proyecto grande, pues al menos organizan una facilidad para esto, ¿no? Pero claro, sería un poco repetir entonces. Bueno, no sé, no Ya sé. veremos. Ojalá no se convierta en un ministerio inalcanzable, ¿no? Para los amateurs. Ojalá. Bueno, chicas, pues estamos ya en una hora de reunión y aún nos queda la charla de Ana, entonces vamos a empezar con ella. Yo contaba con que la reunión se nos puede ir a hora y media fácilmente, porque al final lo más interesante también es lo que hablamos. Así que, Ana, todo tuyo. Vale. Adelante. Vale, voy a compartir pantalla primero. Y bueno, y nada, yo lo primero, pues mi charla de científica, nada, es básicamente puro entretenimiento y algunas, por llamarlo de alguna manera, herramientas para contar cuando salimos de noches de observación. O sea, es simplemente puro entretenimiento y nada más, ¿eh? Y lo he titulado Las chicas del cielo, pero en verdad quería ir un poquito más allá de solo el cielo y intentar ser breve, ¿no? Pero bueno, más o menos. Si me paso mucho me cortas, Irache. Y bueno, pues comenzamos como se comienza todo, con el principio. Pues al principio, en todas las teogonías, era todo caos, oscuridad, fuego, hielo, abismos, mares, de todo, ¿no? Y curiosamente, pues las mujeres estaban asociadas a esta, entre comillas, magia de la tierra. Siempre todas las diosas primordiales o las madres tierra o las primeras diosas de las que se tiene conocimiento estaban asociadas a todos estos poderes elementales de los que surgía la tierra. Y más tarde esta magia que tanto se veneraba fue luego lo que pues, nos condenó, por decirlo de alguna manera. Algunas de estas diosas primordiales, que son literalmente diosas madre de la creación de la Tierra, del universo, de la Luna y de cosas así, pues muy conocidas, como no. Intento no tirar mucho de griego y romano, pero bueno, para que conozcáis a otras.
En este caso he puesto un poco como un color diferente a Gaia, Nut y Papa, que son 3 diosas que tienen una historia súper parecida. Básicamente estaban unidas a la tierra con sus, quitando Nut, que ya era el cielo, Gaia y Papa, la tierra, bueno, estaban unidos a sus respectivos y fueron separadas para que sus hijos pudiesen crecer. Luego, pues bueno, pues tenemos a unas muy interesantes como la australiana allí, que además hizo animalicos muy simpáticos como el ornitorrinco y el wombat. Preciosos ellos. O, por ejemplo, bueno, Tiamat hablaré luego. La mujer araña me llama mucho la atención, me encanta, es de las culturas americanas, tanto del norte como del sur, en especial del norte. Y dicen que es una señora, está tentada de poner a Spider-Woman, pero intentan hacer tonterías. Pero bueno, la mujer araña esta lo que hacía era tejer y en su tela metía las gotitas de rocío y las lanzaba al cielo, creando de esa manera las estrellas. No solo era el cielo, sino que todas estas señoras empezaron a poblar prácticamente toda la tierra. Un volcán no lo hacía temblar cualquiera, sino que era Pelé, no la hija de, por cierto, de Haumea. En los ríos, bosques y lagos que donde hay agua, pues precisamente viven pues estas donas d'aigua, por ejemplo, que de la cultura catalana en especial. Si hay tormentas, rayos, truenos y una lluvia así desmesurada, ¿de dónde sale, no? Pues ¿quién van a ser? Pues en este caso tenemos a la Mari, ¿no? La Mari, que es muy conocida pues, en el País Vasco, Navarra y bastantes otros lugares del norte. Y mucho más al norte estaría Thorgerd, que es una diosa nórdica que es muy parecida a Thor, curiosamente, y ella era la diosa del trueno. Otras bichas que me encantan pues son las lamiak o las lamias, que también están en las culturas vascas o cántabras de los astures, en los griegos y demás, que eran muy curiosas con sus pies de pato. Suelen estar donde los bosques y así, ¿no? Yo siempre digo, ese ruidillo que oímos son las lamias, claro que sí. Luego había bichas como la ojancana en Cantabria, que cuidaba de los bosques y que no te adentres mucho a los bosques, pues porque esta criatura tan incomprendida pues te podía comer, nada más, ¿no? Hay una curiosidad que dicen que ella y su señor que tenían canas y que si le arrancabas una cana les dejaba sin poder, así que arriba chicas, que las canas que son poder, ¿no? Y luego en Burgos hay esta criaturilla, la paparrasoya. He puesto los nombres para que los tengáis para curiosear después, que son muy parecidas a las arpías y que están muy relacionadas con los animales nocturnos, me encanta. Y como no, pues las sirenas, que os voy a contar de las sirenas, pues que no sepáis, aunque nunca han sido, no han sido ni criaturas buenas ni malas, pero bueno, en nuestras culturas cantábricas, mediterráneas y demás eran criaturas bastante buenas, luego en otras culturas no tanto. ¿Cómo no? Después de que llenábamos todo de diosas, todo lo que mirábamos, porque nuestras antepasadas y antepasados no miraban como hacemos ahora, ¿no? Del horizonte para arriba, horizonte para abajo, sino que todo era parte de la naturaleza, no había horizonte, todo era parte de la naturaleza, ¿cómo no? No tardamos en observar las estrellas y también asociar diosas de la noche o de las estrellas allí. Aquí tenemos súper conocidas, Nox, Not, que Not es nórdica, que me encanta. Otras muy curiosas como la azteca Metzli. Esta es muy curiosa porque en un principio era un dios y luego más tarde se hizo una diosa, también asociada a la luna. Tenemos a Asteria, que es súper conocida, de hecho pues, su propio nombre significa estrella. Hay muchas Asterias, he de decir, desde una titánide hasta una posible madre de Hécate o una amazona, una de las amazonas que mató Hércules, por cierto. Hércules me cae muy mal, lo siento. Y bueno, luego tenemos otras súper chulas como Inenuitepo, de la Polinesia, que también es una diosa que en principio era solar y luego se hizo de la noche por un desengaño muy, muy fuerte, o Astraea, que está asociada a Virgo también y que, bueno, pues que en cierto modo significa la estrellada. Son diosas también pues, asociadas a la noche y a las estrellas. Pero no solo eso, sino que tenemos también las típicas del amanecer, pues Aurora, ¿quién no conoce a Aurora, no? Eos, Eostre, que también viene de Aiostara, Saria,
le he puesto porque en la ISS hay un módulo que se llama Sisaria, que significa amanecer. Y luego pues una preislámica que, bueno, que todas estas diosas del amanecer, también algunas podían también hacer el anochecer, pero no todas. Como no, diosas del sol, yo nombro muchísimo a Materasu, me encanta sus historias. Luego tenemos la Abastet, también es chulísima, la diosa sol, que esta es nórdica, y como contamos mucho por aquí, Eguski, que también se llama Eki, que es pues la diosa del sol pues de todas estas zonas del norte. Y Akicha, una de los pues de Alaska, también de los nativos. Todas estas eran portadoras de la luz y no solo del sol, sino que eran las que dominaban prácticamente todo el día, también se les relaciona con cosechas y cosas de esas. Del atardecer he encontrado poquitas, tampoco he tenido tiempo de más, así que he puesto las horas, que son las que te hacen literalmente pasar las horas y controlan desde el amanecer hasta el anochecer. Las Hespérides, que además son ellas las que tiñen el atardecer de esos colores tan chulos. A ver qué os pensáis que son. No son estas cosas que nos cuentan estas otras compañeras de que si la atmósfera... No, son las Hespérides. Bueno, y Chasca, que es Inca. Y por supuesto, pues diosas de la luna, que hay tropecientas mil. También hay dioses, hay diosas y dioses de todo. Pero de la luna, pues me ha encantado Noctiluca, que es celtíbera, que es bastante desconocida. Bueno, Inaine de la Polinesia, Luna es la que da el nombre a la luna, que mucha gente dice, la luna no tiene nombre. Sí, es Luna y viene de una luna, o sea, de una diosa romana que se llama Luna. Es bastante desconocida, pobrecita, la han dejado ahí como en el olvido, pero ahí está. Y bueno, luego tenemos también celtas, chinas y de todos los lugares. He puesto esta, soy muy fan de la cultura africana y me encanta Magu. Y Magu Ilisas es una entidad en sí misma, es un cuerpo con dos caras o dos personalidades. Ella es la luna y él es el sol y además simbolizan también la sabiduría. Me encanta coger personajes así súper raros para también explicar, para salirnos un poco de los cánones del hetero blanco, ¿no? Ario, en fin. También tenemos en los días de la semana, no tenemos muchas chicas, la verdad. En verdad, pues como el lunes pues está dedicado a la diosa Luna, que es romana, o como se conoce en Grecia, que es Helene. Luego tendríamos pues ya los viernes, que está para Frigg o Freya, depende de la zona nórdica, de hecho de ahí viene el Frigg Day. Y bueno, pues estaría, pues en Grecia sería Afrodita y en Roma, pues Venus. Y me ha hecho mucha gracia lo de que el sábado, pues que pues ahí no hay dioses, que es el día de bañarse y ya está. Ahí ni unos ni otras. Luego, ¿en qué me baso muchas veces a la hora de contar cosas? Pues después ya sabéis que estoy en un proyecto de rediseño de las constelaciones, que me encanta eso. Y todo, pues la IAU, en su página web, que luego os dejaré unas direcciones y tal, ahí podéis encontrar todos los nombres que son los oficiales, por decirlo de alguna manera. Aunque la IAU oficializa los nombres no de la constelación en sí misma, sino que la región, ¿no? Pues por ejemplo, aquí Andrómeda, no sé si se ve en mi puntero, lo que la IAU marca es la región. Esto es la constelación, la región, no lo que hay dentro, el asterismo que hay dentro no. El nombre, por darle un sentido, ¿no? Si ocurre algo en Andrómeda, no le va a poner 25.500 nombres, pues bueno, ponemos Andrómeda. Si ocurre una explosión de rayos gamma en Andrómeda, que todo el mundo, o yo qué sé, una supernova o algo, pues todo el mundo sepa dónde hay que mirar. Y los nombres de las estrellas. Bueno, luego de planetas, exoplanetas y esas cosas también. Todo lo que pasa dentro es a libre albedrío, no es obligatorio y de hecho desde la IAU nos instan, nos recomiendan y nos piden por favor que no estemos siempre contando la mitología griega y romana, que no es la obligatoria ni la necesaria, porque si no hacemos perder cosas muy ricas que hay en otras culturas. Y bueno, todas las estrellas que están listadas con su nombre, su nombre de catálogo, pues su magnitud y demás. Y luego pues también tenéis estos sitios donde podéis encontrar todas las nomenclaturas de los valles, montes pues que hay en los planetas, como de los anillos de Saturno y de un montón de cosas. Bueno, si queréis trastear tenéis ahí la vida para enredar. ¿Y cómo están las 88 constelaciones
ordenadas, pues así. Hay 15 personas, 9 animales mitológicos, 2 lugares, 34 animales y 28 cosas, básicamente. Estas son con las del hemisferio norte, y en las del hemisferio sur he puesto un puntico a las que son zodiacales y a las que tienen que ver con chicas. Ya ves que, bueno, he puesto las osas y a la zorrilla, pues porque la zorrilla sí sabemos que es una hembra, el pavo real está relacionado con la diosa Hera, y Piscis, pues luego lo voy a decir. ¿Y cómo comenzaríamos a contar la noche? Pues yo personalmente siempre empiezo con las circumpolares, siempre. Me parece que el orientar a la gente y de ahí nos vamos desplazando, pues a mí personalmente me parece lo mejor. ¿Y quién tenemos en las constelaciones circumpolares? Pues las más famosas son las Hespérides, las que he mencionado antes, las hijas de la noche, que hacen llegar el atardecer y vivirían en esa zona pues de la Osa Menor, junto con su árbol que tiene las manzanas de oro, ¿no? Y bueno, que también están ahí con el dragón. Pero también podemos decir que era el carro de Freya, ¿no? Porque muchas veces yo digo, ¿las osas llevan carros? Porque es la osa. O sea, el carro de la osa mayor, el carro de la osa menor. Bueno, pues el carro viene porque en los países escandinavos pues es el carro de Freya. Y también simboliza a la ninfa Ida, una de las nodrizas que junto con la cabra maltea, bueno, de hecho le daba leche de la cabra maltea, que hay 8.500 versiones, pues bueno, pues era la ninfa de Ida que le daba leche a Zeus, vaya, en la que crió a Zeus. Y bueno, pues nos llega la primavera con nuestra diosa Flora. ¿Y cuáles son las constelaciones súper famosísimas de primavera por excelencia? Pues la Osa Mayor. La Osa Mayor ya sabemos que está asociada a Calisto. También hay tropecientas mil versiones de esta historia. En algunas es el propio Zeus el que convierte a Osa a Calisto, en otras es la diosa Hera, que pobre que estaba celosa, pues no sé por qué estaría celosa, ¿no? Y en otras que es Artemis, o simplemente, bueno, que fueron castigadas porque he llegado incluso a leer que Artemis y Calisto eran pareja. Entonces, esto en la antigua Grecia era un delito muy grave y bueno, pues a cortar cabezas. También tenemos la cabellera de Berenice, ¿no? Que está ahí representada, que ya donó su cabellera pues cuando regresó su esposo a casa. Y en Virgo tenemos un montón de representaciones, pues no hace referencia a ninguna virgen más que a la Virgen María, en verdad. Y de hecho hace referencia a muchas diosas de la agricultura y de la fertilidad. En este caso he puesto a Ceres, famosísima, ¿no? De Ceres viene la palabra también cereales. Mi favorita, la musa Urania, la musa de la astronomía. También tenemos varias diosas de la justicia con las balanzas de Libra al lado. Y luego pues Astraea, ¿no? Astraea también está aquí simbolizada, como digo, entre otras muchísimas. En Escandinavia ven a Leo como una mujer durmiendo, así descansando en el cielo. También tenemos arriba la corona de Ariadna, la que salvó a Teseo de no morir en el laberinto de Minotauro, y Teseo pues se lo agradeció diciéndole, hasta luego, es que me gusta otra. Y ella toda triste, bueno, pues luego llegó Dionisio y le regaló esta bonita corona de amor, que luego ya pues se casaron ellos. Luego tenemos a Artemis, curiosamente la estrella Arturo, que ya sabéis que significa pues quien cuida de los osos. Pues Artemis, su emblema esto es el oso, y casi su nombre, ¿no? De Art también. Entonces esta estrella también se suele asociar a Artemis, porque también cuida de la osa Calisto, que como digo en algunas versiones era su pareja, o bueno, pues simplemente porque está asociada también a la historia con Calisto. Y en el cangrejo de Hera, que mandó pues para hacerle la vida más complicada pues al dichoso Hércules. Si pasamos al verano, aquí he puesto a Dana, una diosa celta del verano, pues muy conocidísimos también, el triángulo de verano, como no. Y en el triángulo de verano, pues la historia de la Tanabata, en la que Vega simboliza a la tejedora, que es la que prácticamente hace que todo el cielo esté bonito, de colores y demás, y su novio, Hikoboshi, pues es el que hace que todo esté ordenado y no nos perdamos. Luego también en la serpiente del Ofiuco estaría representada Higia o Igeia,
que es su hija, que es la diosa, que por cierto he puesto el logotipo de la farmacia porque ese es en verdad lo que representa el logotipo de la farmacia. Esta señorita que usaba la serpiente siempre ha sido un símbolo súper femenino, de resurrección, de poder, de algo súper positivo y súper bueno, hasta que dijeron, no, la serpiente es el demonio. Entonces, pues todo lo que está asociado a estas diosas serpiente o que tiene algo que ver con la serpiente, pues, ¿qué os voy a contar, no? Pero bueno, ahí estaría representada Igia, que me encanta, y en el escorpión tenemos a Selkis, la diosa egipcia de la diosa escorpión, en verdad, que te protege de las picaduras, de las quemaduras y demás en los desiertos. Es una diosa, además, que fue muy, muy venerada. Y llegamos al otoño, que he puesto también una diosa muy desconocida que prácticamente se llama así, otoño, y que es romana. Bueno, la reina del otoño, Casiopea que bueno, pues está ahí sentada en su trono. He puesto, a mí me encanta jugar porque siempre decimos, ¿cuál es la W de Casiopea? ¿No? Fácil, la W de Casiopea, pero a mí siempre me gusta señalar el trono. Siempre dibujamos, a ver quién ve el trono y es capaz de, la persona que ve al trono es que tiene buen ojo para las constelaciones, ¿no? Y así sería más o menos representada esta diosa en su trono. Y se te llega a desdibujar incluso la W, a mí me encanta hacer eso. Y claro, aquí están pues todas las amigas de la historia de Casiopea, su hija Andrómeda y la pobre y desdichada criatura incomprendida que es pues Ceto o Cetus. En un principio era una señora estupenda y bueno, pues por cosas de Poseidón, que tenía muy mal humor, pues acabó así. ¿Cómo no? También Medusa es otro de los personajes más castigadísimos de todas las leyendas que hay. De hecho, yo creo que es la que más, aparte de la diosa Hera. Y bueno, otra leyenda que también me lleva a contar que era pareja de Atenea. Por eso luego Atenea llevaba siempre a Medusa en su escudo, incluso luego era un símbolo protector, bueno, de hecho era un símbolo protector que se ponía delante de los templos. Pero bueno, es una desdichada historia que la puedes contar de otra manera en verano. En Casiopea tenemos también a Mari, la diosa Mari representada, y curiosamente Mari se junta con su Gaar, que es un dragón, normalmente los viernes, y ya está la diosa de la meteorología y el clima con un dragón que se junta los viernes, venga tormentas, venga lluvia, a que ahora os he aclarado todo, ¿verdad? Ahora os queda claro el por qué siempre los fines de semana Hace malo. se estropea el tiempo, Ay, es culpa de la Mari. Bueno, en Piscis está representada la diosa Venus, la diosa Venus en un lado y en el otro Cupido. Es una historia un poquito que hay un montón de personajes y básicamente es para no perderse madre e hija, madre e hijo, vaya, se transforman en peces y se tiran al mar para huir de Poseidón, que tenía bastante mal humor, como he dicho antes. Y llegaríamos al invierno con Skadi, una diosa nórdica súper chulísima. Y bueno, la constelación de Orión, que yo creo que es de las más bonitas del cielo, ¿no? Y las más fáciles de reconocer, es sobrado, o sea, impresionante todas las representaciones que tienen para aburrir. Y en Japón dicen que es una mujer y su kimono, ahí está clarísimo. En la antigüedad era Al-Yausa y de hecho Betelgeuse, que mucha gente dice Betelgeuse y me sangran las orejas, pues no, viene del hombro de Al-Yausa o la axila de Al-Yausa. No tiene nada que ver con el Betelgeuse. Betelgeuse era de una película, vamos. Y bueno, pues simbolizaba la reina de las nieves, que era como era llamada anteriormente. En los países escandinavos es Frigg y su Rueca. De hecho, esta historia de Frigg, hilando los hilos, sirvió luego para hacer un cuento de los hermanos Grimm, o esta que se pincha en el dedo. Ya sabéis de quién os habla, que sí. Y como no, la estrella Bellatrix también hace referencia a Artemis. Es que siempre decimos que eran estas diosas tan importantes, pues si tenían su representación. Bellatrix significa la guerrera y puede hacer referencia por un lado a Artemis y por otro lado al Yausa. Iba a hacer la bromilla de la Bellatrix Lestrange de Harry Potter, pero me he cortado.
Y aquí, en el cinturón de Orión, esta historia de los nativoamericanos son 3 viudas que están persiguiendo a 3 viudos que están en la daga y no les dejan en paz. Entonces están ahí persiguiéndose todo el rato. Hay otra que es muy rara, que dice que eran 3 señores que no hacían más que comer cebollas. Odio las cebollas, me da muchísimo asco ese sabor. Bueno, pues eran tan apestosamente encebolladas que las mandaron ahí al cielo estas 3 señoras, como curiosidad de historias raras. Y luego tendríamos, que quito todo lo demás para que no pues el lío, en Sirio está representada Isis, la super mega diosa de Egipto, diosa de la magia, de la noche, de la vida, bueno, de 8000 cosas, y cómo no, las Pléyades. Las Pléyades en casi todas las culturas son 7 hermanas, y digo en casi todas porque también hay unas leyendas muy chulas de 7 hermanos que suelo contar, que también me gustan mucho, que esas las dejo para otro día, que hablemos de todos, de todes. Y, bueno, pero bueno, las Pléyades son las más conocidas. De hecho, se cree, bueno, se cuenta que una de las Pléyades, Electra creo, es la que está representada en Alcor. Alcor y Mizar, que son una pareja. Bueno. Y como curiosidad, en la constelación de Géminis, en los pueblos germánicos, pero ya de una manera más moderna, está Blancanieves, el féretro de Blancanieves. Me ha parecido como curiosillo de contar. Y luego, pues todas estas estrellas que os he dejado aquí, de las que no os voy a hablar porque si no me dan las 3 de la mañana, pues son estrellas que tienen relación con chicas. Aunque la constelación en sí no tenga nada que ver con una mujer, antiguamente sí que tenía que ver. Entonces, en el nombre de la estrella, pues aún queda reflejado pues ese carácter, ¿no? Pues como he puesto ahí Bellatrix, de la mujer guerrera, o en Gomeisa, del Can Menor, pues que pues la mujer de los ojos llorosos, ¿no? O Altura Ya, que también era otra señora. Bueno, ahí lo dejo para que lo miréis. Me ha encantado. He puesto esta del dragón, que aunque el Dachit significa, como lo he dicho, la hiena, tiene un planeta que se llama Hipatia. Entonces me ha parecido simpático ponerlo. Y nada. Por último, pues la Vía Láctea. No nos vamos a dejar la Vía Láctea, ¿cómo no? Una de las leyendas que suelo contar, aparte de la famosa de Hera y Hércules, que le muerde y suelta toda la mala leche a la pobre, pues está la de Marduk y Tiamat. Yo soy súper fan de Tiamat, es una diosa primordial, era una dragona enorme y la pobre pues sufrió lo que no está escrito, y bueno, pues la cola de esta dragona representaría lo que quedó de ella, representaría la Vía Láctea, y bueno, su sangre y sus lágrimas son las estrellas, parte de ella es la tierra, otra el cielo. Bueno, en fin, estas cosas es un poco gore. Hay una leyenda africana muy bonita de una niña que, pues, para no sentirse sola ni perdida, pues hizo una gran hoguera esparciendo todas las brasas por el cielo, pues para que encontrara ella su tribu, o su tribu lo encontrase a ella, y para que ninguna persona pues se sienta sola. Básicamente es como muy bonita. Y luego he encontrado a esta señora tan simpática, la diosa egipcia Bat, que también está relacionada con la leche, y de hecho tenía orejas de vaca. Me pareció como súper curiosa. Y como no, la Vía Láctea pues está asociada a un montón de ríos o de serpientes, ¿no? Como he dicho antes, las serpientes siempre han sido un símbolo muy bueno, hasta que llegaron los que llegaron y dijeron el demonio. Y nada, aquí os dejo algunos de mis libros que más me gusta curiosear, y en especial el de Joseph Campbell, curiosamente, que es un señor, y este libro de diosas me encanta, es súper chulísimo. El de personajes imaginarios que he puesto ahí arriba, porque es de la mitología, pero de nuestra península, son todos personajes de aquí, entonces es muy chulo para contar cositas. Y estos enlaces pues donde podéis curiosear, ¿no? de otras cosas que contar. Y bueno, pues es simplemente para que veáis que podéis contar una noche de constelaciones y de estrellas, pues con otros personajes, que incluso usar personajes de otras culturas, que además enriqueces, y cuando estás haciendo una observación, pues, jolín, tienes gente que es de diferentes nacionalidades, ¿no? Y si cuentas pues algo que ha pasado pues esta es búlgara, esta historia es africana, esta historia pues no sé, es de Sudamérica o de Norteamérica, pues haces que la gente pues también se sienta un poquito en casa. Y bueno, siento haber hablado como una moto, pero no quería que se hiciese mucho más tarde, así que
básicamente, pues esto es lo que os cuento. Así que Bueno, nada, muchísimas gracias, chicas. muchas gracias a ti. Oye, ¿cuánto sabes, no? O sea, me he quedado flipada. Ah, Bueno, para mí esto, como claro, donde trabajo, ¿no? Siempre tienes que estar estudiando. Pues para mí un poco de fantasía en la vida me hace relajarme muchísimo. Entonces, pues bueno, pues ya que estamos todo el día leyendo cosas de astronomía, de física, astrofísica y de que es tan importante pues, a la hora de divulgar y en nuestros propios trabajos, pues el venirnos un momento a soñar y relajar la cabeza y simplemente escuchar sin tener que estar eso, simplemente desconectar. Pues, analizando, me ¿no? parece que Sí. estas historias vienen muy bien. Entonces, creo que leo todo lo que pillo por ahí, me da igual. O sea, muchos libros no me gustan porque son un copia-pega de otros y lo que te digo, siempre hablan de la mitología griega, la romana, y le hacemos como la original y la única, y no es así. Hay muchas historias muy bonitas. De hecho, el grupo de la FAE de Cultura Popular lo que queremos es recuperar cosas, en especial de toda la península ibérica, ¿no? Pues para tener más herramientas a la hora de contar. ¿No? Si vas a un pueblo que está en Tenerife, que sepas que allí los guanches también tenían sus dioses y su manera de llamar al sol y a la luna, o si te vas a Cataluña, pues que tal, o pues eso. Y nada más. Una preguntilla. ¿Los dibujos que has utilizado al principio son de estos libros que pones aquí? Es que ha habido unos cuantos que me han gustado mucho. Pues si de la diapositiva hay esto de aquí, son chulísimos. Hay uno que es el de África, por ejemplo, súper bonita. Este, No, uno que era una mujer con dos cabezas. mira, la busqué en internet sin más. Ah, No sé, es la única que no sé el autor porque no lo he encontrado. Y esta me gusta. Y de hecho, como no sé de quién es, si vuelvo a repetir esta presentación, posiblemente haga yo el dibujo, porque me gusta utilizar, si puedo, me gusta hacer mis dibujines. Entonces, no sé de quién es, muy chula, sí. Y sí. me Y gusta por también eso las de poner las personas. cabezas que se veían el amanecer y atardecer y eso. Ah, muy chulo. Sí, estos son, sí. Bueno, estos son míos y luego he utilizado hasta alguno de mi hija, que anda por ahí. Oh, También le gusta mucho garabatear como a mí pues em, bueno, pues sin más. Es como pues otra manera de hacer pulso que es dibujar. De hecho, yo me he aprendido las constelaciones a base de asociarlas a personajes. Y luego ya, pues, ya luego encuentras todo lo que hay en esas constelaciones, como son ya pues, todos los objetos de todos los catálogos habidos y por haber y esas cosas. pues muy interesante. Me ha gustado mucho. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? Bueno, todo esto sirven de ideas para nombres de planetas, de satélites y todo esto. ¿Habéis presentado algún proyecto de estos? Pues ahora Itziar puede contar, ¿verdad? Porque está la de Su y Gar Así. para para un exoplaneta que yo creo que tiene muchas posibilidades de salir. Y en verdad, nombres de exoplanetas, no te ponen, bueno, hay muchísimos personajes de estos de los que yo he hablado, muchísimos. En exoplanetas, en las lunas, es que ya no me daba tiempo de meter ya lunas, porque por ejemplo todas las lunas de Júpiter tienen nombres asociados a Júpiter, que era un picaflor, ¿no? Era como el Julio Iglesias del cielo y casi todas las lunas llevan nombres de sus amantes. Y luego era que se ponía celosa, ¿sabes? Madre mía, pues pobrecilla. No te sabes todos Pues los cotilleos. ya, yo cuando nos tocan adolescentes, que son complicadillos, yo digo, ¿sabéis qué? Pues se había enrollado con esta. Vale, se quedan todos súper callados A escuchando ver, los cotilleos eran del las cielo. telenovelas de la época, claro, claro. Sí. Además, yo siempre digo que en cierto modo es verdad. Yo digo, yo conocí a mi marido porque me lo llevé al lado oscuro de la noche. Y le dije, el otro día le dije a mi chico, ven que te voy a enseñar algo. Todos,
¿Qué le enseñaste? Y yo, ahí está la Osa Mayor. Le digo, no sabes lo que se liga con la astronomía, o sea, con las estrellas. Luego, y además tú piensas que estés donde estés, las ves, incluso aunque estés en otro planeta. ¿Sabías que en los demás planetas puedes ver las mismas constelaciones? Pues, poco a poco les vas metiendo información y nada, pues cuentas cualquier aventurilla y bueno, pues... Estoy grabando todavía, aviso, por si acaso queréis que pare. Para. Voy a cortar